hemos escuchado últimamente hablar de decretos, ¿verdad? Vamos a poner un fundamento sobre lo cual vamos a estar hablando hoy, o sea, el fundamento básico realmente de la vida cristiana. Y primero vamos a decir que el diablo y las potestades espirituales de maldad ya fueron derrotadas. Esto es un principio muy fundamental y elemental para que podamos caminar en la victoria del Señor. Mucha gente en la iglesia del Señor no vive al nivel de autoridad que debería, porque ellos todavía están pensando humanamente, están pensando que el diablo anda haciendo diabluras y que ellos tienen que vencerlo y piensan que andan peleando contra él cuerpo a cuerpo, y entonces viven en una continua guerra contra un enemigo que ya fue vencido, que ya fue derrotado. Por lo tanto no pueden vivir en el nivel de autoridad que Dios quiere que vivan, o que viva la iglesia, ¿verdad? Entonces la batalla espiritual territorial va a tener éxito, o si usted quiere llamarlo guerra espiritual estratégica, es lo mismo. Guerra espiritual estratégica es lo mismo que batalla espiritual del territorio. Esto se va a realizar con éxito cuando la iglesia comprenda que el enemigo ya fue vencido. O sea que cuando hablamos de una batalla espiritual en un territorio, no es que nos vamos a poner los guantes para pelear contra el enemigo que ya fue vencido. Es sencillamente que nosotros vamos a establecer a través de nuestro decreto, a través de nuestra declaración, a través de nuestro entendimiento, a través de la unción de un Dios que es victorioso, vamos a establecer en los aires, en nuestro entorno, en nuestra manera de vida, en nuestra manera de caminar, una verdad que es eterna, que el enemigo ya fue vencido por Cristo Jesús que vive dentro de nosotros. Entonces nuestro papel profético como iglesia, que toda iglesia hoy día debería de ser una comunidad profética, porque el Espíritu Santo es profético en esencia. Y si no, mire, dice: oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo habla, Él es la voz de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos habla, es Dios mismo hablando. Entonces, la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que oye lo que Dios está hablando, es una iglesia que ve lo que Dios está revelando, y es una iglesia que habla y declara y proclama lo que ve y lo que oye en el ámbito del Espíritu. Porque los dones de revelación y los dones de expresión le competen o son propiedad del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo vive en nosotros como iglesias, llena las iglesias, tenemos que ver y tenemos que oír y tenemos que declarar, porque esa es la naturaleza. Entonces, nuestro papel como iglesia, como comunidad profética, consiste en que tomemos esa victoria legal de Jesucristo en la cruz, que ya nos hizo más que vencedores. O sea, saber que Él ya venció, que Él ya los hizo. Es una victoria legal. Y vamos a hablar en esta noche de términos legales, porque eso es muy importante. Y ya dijimos la vez pasada que cualquier espíritu inmundo que quiera actuar en la tierra lo hace ilegalmente, a no ser que alguno de nosotros le preste nuestro cuerpo para que trabaje, pero no lo vamos a hacer. Entonces los ilegales no tienen nada que estar haciendo aquí con nosotros. La victoria legal la ganó el Señor Jesucristo. Y entonces nuestra responsabilidad profética consiste en decretar los designios de Dios en todas las regiones del mundo. Quiero que medite un momentito. Dios creó las ciudades, las naciones, los territorios, y Dios los creó con un propósito bueno, con un propósito santo, con un propósito divino. El enemigo pervirtió muchos de estos lugares a través de diferentes vías de pacto que ya hemos estudiado, ¿verdad? A través del ocultismo, a través de la depravación, de muchas cosas que son iniquidad y son pecado. Pero lo importante no es en sí lo que el enemigo está declarando, sino lo que Dios decretó desde la eternidad, cuando Él creó y fundó el mundo y fundó las naciones y fundó los lugares y los asentamientos de la tierra. Los decretos de Dios siempre fueron de bien y siempre fueron de bendición. Dios nunca declaró ni decretó nada negativo, sino que todo lo que decretó fue en favor del hombre, en favor del ser humano,
en favor de la humanidad y fue de bien para él. Lo que el enemigo haya querido hacer para perturbar el plan de Dios está en un plano inferior, porque nuestro Dios es el dueño de la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita. Entonces Él es el soberano, Él es el dueño, Él es el que tiene la autoridad máxima y el decreto de Él está por encima de cualquier otra declaración del enemigo. Entonces este es un fundamento importantísimo para que nosotros podamos caminar en ese mismo nivel de autoridad. Si usted no se lo cree, de nada sirve que lo hable. O sea, eso no solo es de decir, vamos a declarar tal cosa, y entonces ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y que repitan conmigo. No es así el asunto. Es que usted tiene que entenderlo, creerlo, vivirlo, y entonces declararlo porque lo cree. No, esto no es de confesión positiva, porque a veces hemos confundido lo que es hacer una declaración o una proclamación o una profesión de algo que creemos versus estar haciendo declaraciones positivas. Eso no es así, porque el mundo y aún el ocultismo enseña a hacer declaraciones positivas, pero lo que tiene verdadero poder y autoridad es el creer, la fe en lo que está escrito y lo que fue decretado desde el principio, desde toda la eternidad. ¿Amén? Bueno, entonces vamos a ver los principios legales. Dijimos que íbamos a hablar de legalidad o de cosas legales. Entonces, Dios moverá su justicia cuando su pueblo haga uso de los principios de legalidad del reino de Dios. ¿Sabe que muchas veces uno se pierde toda la bendición por ignorancia o por desconocimiento de aquello a lo cual tiene derecho? Cuando usted, vamos a decir, obtiene una tarjeta de crédito, voy a poner ese ejemplo. ¿Cuántos han leído todo lo que dice el contrato y lo que dice el documento de todo lo que tiene derecho? Allá una hermana que es administradora lo leyó, otro administrador lo leyó y la mayoría de nosotros no quiere leer mucho, ¿verdad? Yo le digo a mi esposo, léelo tú y me dices lo que me interesa saber. Pero hay quienes leen, ¿verdad? Inciso por inciso, aún las cositas más chiquitas. Si no hubiera sido porque el hermano Oscar lee todas esas cosas, yo no me hubiese dado cuenta que con mi tarjeta de crédito yo tenía derecho a entrar a todos los salones VIP de los aeropuertos. Y yo no lo leí, no lo vi, pero él lo leyó y me dijo, entonces, pues vamos a tramitarlo. O sea, yo tengo derecho legal con esa tarjeta para que me den una tarjeta adicional para entrar a los salones de gente muy importante en los aeropuertos, para no esperar ahí cansado, sino que estar ahí tomando cafecito y otras cositas. Yo tengo el derecho legal, pero si yo, o él no lo hubiera leído, porque yo no lo leí, él lo leyó y me lo dijo, ¿verdad? Entonces, si no lo hubiera leído, yo no estaría disfrutando de algo a lo cual yo tenía derecho legal, o tengo derecho legal, ¿verdad? ¿Cuántos saben, por ejemplo, que con algunas tarjetas de crédito usted tiene derecho a que si se le queda el carro puede llamar una grúa, alertar, no sé, ¿verdad? Hay muchos que no lo saben. Y un día llegó mi esposo donde un hermano que tenía un problema con el carro y le dice, ¿tú tienes tarjeta tal? Sí, pues tú tienes derecho a la grúa, llama y pero él no lo había leído, no sabía. Le estoy poniendo unos cuantos ejemplos prácticos para que usted se ubique. Y así nos pasa a nosotros con lo que la Biblia dice, porque no hemos leído muchas cosas que nos dice allí Dios mismo que tenemos derecho a ellas. No vivimos disfrutando de esa condición y de esa dimensión porque no lo hemos leído y no estamos enterados. Pero cuando nosotros conocemos esas verdades, cuando las leemos y nos son ratificadas y nos son reveladas, podemos vivir en una dimensión de autoridad en el reino, porque estamos usando verdades que son principios legales, principios de legalidad. Y sabe, es muy importante que lo que está escrito, que Dios mismo lo escribió, que Dios dijo que se escribiera, eso es un principio legal. De hecho, si usted se traslada un momentito a Mateo 4 y mira la confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con el diablo cuando fue llevado para ser tentado, decía, escrito está. Es como quien dice, tengo el documento, así dice, este es mi derecho legal. Entonces, la iglesia tiene desconocimiento de muchas cosas, de legalidad, de principios que están escritos, que han sido establecidos y decretados, y por eso muchos viven en temor, y por eso muchos viven en miseria, y por eso muchos viven sin vivir la victoria o la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos en Cristo Jesús.
Entonces la iglesia necesita conocer esos principios de legalidad. Entonces no podemos enfrentar a nuestro enemigo ignorando la legalidad de la Biblia o cuáles son los principios de la Biblia que nos da derecho legal a vivir en victoria. La batalla espiritual que libramos contra las fuerzas de Satanás en los territorios es una batalla legal, es una batalla de decretos. O sea que aquí depende que usted conozca aquello que ya fue hecho para que usted lo decrete. Quiero que se ubique en otra cosa, en un punto. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Eso quiere decir, Padre, ya hice todo lo que me encomendaste, terminé mi función, terminé mi misión. Ya está, el enemigo fue exhibido públicamente. El enemigo ya no tiene derecho aún de acusar a los hijos de Dios. Ya todos los decretos que tenía contrarios a la humanidad, ya yo los clavé aquí en la cruz del Calvario. Esto ya está consumado, está hecho. Entonces, el Señor Jesucristo ya ganó para nosotros la victoria total. Recuperó lo que se había perdido. Él murió y resucitó para darnos a nosotros lo que Dios desde la eternidad le había dicho al hombre que le daría. Entonces todo aquel que ha nacido de nuevo está en la posición de lo que Dios pensó o tenía en su mente para el hombre cuando lo creó. Somos la gente de la nueva creación, somos una nueva generación o una nueva creación, recreados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Todo fue dado ya en el Espíritu para nosotros. Ahora nosotros necesitamos, dije, creerlo, entenderlo, declararlo, posicionarnos en la ubicación correcta, la que nos corresponde, para tomar todo aquello a lo cual tenemos derecho legal. Pero no es que se va a poner los guantes a pelear contra el diablo, él ya está vencido. Lo único que usted va a hacer es tomar posesión de aquello que le corresponde a través de la declaración o del decreto divino, del decreto de la boca de la iglesia. Entonces esta batalla no es una batalla a cuerpo con el enemigo, es una lucha legal de decretos. Ahora, ¿qué es un decreto? Aquí le voy a definir, así que es un decreto, es una orden, es una regla o un edicto de ley, algo que se dijo en una ley. Otra descripción es una ordenanza, es un mandato o un precepto legal. Decreto siempre tiene que ver con legalidad. Un decreto es una disposición, un estatuto o reglamento de autoridad. Un decreto es una ley, una regla o norma rectora, o sea, una norma que va a dirigir. Un decreto es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante máximo, usualmente en forma escrita. Usted se recuerda aún que decían de los bandos. ¿Cuántos están familiarizados con lo que es un bando? Que es una norma, una ley, una declaración que da una autoridad, y entonces salía alguien por las calles o un pregonero y entonces anunciaba lo que era ese edicto, los edictos, ¿verdad? Y los declaraban con altavoz o con megáfono, con cuerno, y algunos bandos hasta entraban con instrumentos para que todo el pueblo, ¿verdad?, estuviera advertido, y quizá desde una plaza o desde un lugar alto, entonces declaraban cuál era el edicto. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para decreto se traduce como ley, estatuto u ordenanza. Los traductores del Antiguo Testamento nos traducen al español vocablos como edicto, estatuto, ley, mandamiento, sentencia, de varios términos hebreos y arameos, los cuales significan orden real o proclamación oficial. O sea que el decreto tiene que ver también con el nivel de autoridad de aquel que los proclama o que los declara. Todo esto está en su material, no se preocupe. Y hay una diferencia entre el edicto y el decreto, y la diferencia es que el decreto se colocaba donde podía ser leído por todos, como quien dice, en un mural público, ¿verdad? Mientras que el edicto se leía, pero se llevaban el rollo, pero el decreto estaba visible. Ahora,
¿Por qué son decretos los que nuestro Dios estableció? Porque usted tiene su Biblia. ¿Quiere levantar allí su Biblia, por favor? Esa es la palabra de Dios que está llena de decretos que están en favor suyo, en favor de su ciudad, de su nación, de su familia. Allí están escritos en un lugar donde todos pueden leerlo. ¿Sí? Ninguno de nosotros está en el tiempo previo, ¿verdad?, al protestantismo, sino que todos podemos leerlo. Hubo un tiempo en que no, pero ahora sí. Muy importante, el decreto tiene poder para establecer autoridad. El decreto tiene poder para establecer reglas, normas, mandamientos, disposiciones o reglamentos que un pueblo debe de obedecer. La Biblia está llena de instrucciones, pero más que instrucciones, porque no son sugerencias, son ordenanzas. El Señor siempre dio ordenanzas, ¿verdad?, que son decretos, declaraciones de Él, normas que debemos de obedecer por nuestro propio bien. Porque el obedecer todo lo que dice la palabra nos da a nosotros la garantía de que viviremos en el nivel que Dios promete para los que obedezcamos la palabra. En el caso de las naciones antiguas, un decreto real no podía ser anulado o abrogado. ¿Alguien quiere leer Esther 8:8? Si lo tienen ahí, por favor. Entonces, un decreto que daba el rey, mientras buscamos Esther 8:8, no podía ser revocado, no podía ser quebrantado, ya estaba decretado y así tenía que quedar. Y sobre todo si estaba sellado con el anillo del rey, no había manera que eso se pudiera quebrar o que se pudiera revocar o que se pudiera contradecir o contravenir, ¿verdad? Y lo vemos en el caso de la reina Esther. ¿Lo tiene, Pastor Aristide? Venga al micrófono. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Gracias, hermano. No podía ser revocado. Lo que ya el rey había dicho, así tenía que ser. Entonces, como no podía ser revocado, la única manera de que hubiese un cambio era que se creara un nuevo decreto, que fue lo que ocurrió en favor de los judíos en el tiempo de Esther y el rey Asuero, un nuevo decreto. Entonces, si nosotros lo vemos en el plano espiritual, Dios había dado decretos para la humanidad. El hombre desobedeció las ordenanzas de Dios. Ahora, el enemigo tuvo derecho legal para pervertir el destino del hombre o para pervertir aquello a lo cual el hombre tenía derecho de vivir, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino, entonces Él tenía que despojar al enemigo de todo aquello que había hecho para hacer un nuevo decreto en nuestro favor, que viene siendo el mismo que Dios hizo desde la eternidad, pero este nuevo decreto es sellado con la sangre del Cordero y es en favor de los de la nueva creación. Los decretos de muerte que había sobre la raza humana ya no tienen vigencia, porque el decreto de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? O sea que hay una nueva ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de los decretos de muerte, de la ley del enemigo. Ahora, Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuáles eran los decretos que había contra nosotros? Que el hombre tenía que ir al infierno, que el hombre tenía que pasar miseria, que el hombre tenía que pasar enfermedad, etcétera, ¿verdad? Pero esos decretos que el enemigo lanzó desde el infierno mismo ya fueron anulados, fueron clavados en la cruz. Dice que había contra nosotros que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, el acta que el enemigo había redactado con decretos contrarios para dañar a la humanidad, Jesucristo vino, le arrebató al enemigo la autoridad, le arrebató las llaves del pecado, de la muerte, del Hades, y entonces clavó allí el acta que estaba, la clavó en la cruz del Calvario,
para que esto ya no tuviera efecto contra la humanidad que reconoce al Señor Jesús, sino que hay un decreto de vida en Cristo Jesús para nosotros. Entonces Jesús anuló en la cruz el poder legal de Satanás. Los decretos de muerte que pesaban sobre los hombres, Jesús los anuló, dándonos libertad y victoria. Colosenses 2, del 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando, si usted tiene su Biblia y quiere subrayar, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojando es muy importante. ¿Qué quiere decir despojar? Que le quita, que le arranca todo aquello a lo cual tenía autoridad, está deshabilitándolo. Prácticamente le está mandando una orden de desalojo, ¿verdad? Pero le está despojando de todo lo que tenía y la autoridad que tenía sobre el ser humano. Ningún ser humano podía hasta ese momento, por su fuerza, anular esos decretos ni despojar al enemigo, porque el hombre mismo le había dado autoridad. Tenía que venir un hombre que sí fuera obediente a las declaraciones y los decretos de Dios, las ordenanzas y las leyes de Dios, para que con esa autoridad pudiera despojar al enemigo. Eso es, sabe que lo que le da a Dios el derecho legal de hacer decretos es su justicia, su integridad y su santidad. Porque eso le da la autoridad, y eso le dio a Jesucristo la autoridad para poder emitir decretos de vida en favor nuestro. Lo que Jesús ganó no solo lo ganó para él mismo, sino para toda la humanidad, porque él venció como hombre, no como Dios. Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que entrar la salvación y por un hombre tenía que venir el anular los decretos que eran contrarios, no como Dios, sino como hombre. Por eso tuvo que venir al vientre de una mujer y venir en forma de hombre o con cuerpo de hombre para vencer como hombre y darnos a nosotros su gracia y su habilidad para vencer nosotros también lo que él ya venció. Esto es muy importante, hermano. La guerra espiritual estratégica es realmente una guerra legal de decretos y edictos de autoridad. Ahora, la guerra espiritual estratégica es profética y es apostólica. Esto, si usted lo dice o lo habla, tal vez va a causar mucha controversia, va a levantar un poquito de polvo, pero la verdad es que esa es la naturaleza de la guerra de decretos y edictos. ¿Por qué razón? Porque dije que se necesita un nivel de autoridad para establecer decretos. Y la Biblia nos establece, y ya estudiamos lo que es el ministerio apostólico, que Dios estableció a unos primeramente apóstoles. Y la palabra usada en el griego habla de un nivel de autoridad, de alguna manera. Estoy hablando de verdaderos apóstoles, no estoy hablando de los que se llaman a sí mismos apóstoles, sino de los verdaderos apóstoles, que en realidad quiere decir enviados, comisionados, ungidos por el Señor, con un nivel de autoridad que proviene de Dios. No es autoridad que le dan los hombres, no es un nombramiento humano, no es que lo establece un hombre y le dice usted va a ser apóstol porque ha levantado 5 iglesias. No se trata de eso, se trata de un nivel de autoridad. Y el ministerio apostólico tiene que ver mucho con autoridad, tiene que ver mucho con dones de poder, de milagros, sanidades. Y no necesariamente tiene que ver con fundar iglesias, porque hay un concepto erróneo. Se piensa que el que abrió 2, 3, 4 iglesias es un apóstol. No, tiene que ver con nivel de autoridad, tiene que ver con nivel de revelación, tiene que ver con decretos, que cuando decreta la palabra las cosas ocurren. Entonces, esta guerra espiritual estratégica es profética y apostólica. Por eso es muy delicado que cualquier persona, o aunque sea un ministro del Señor, pero que no es un profeta o un apóstol,
decida meterse por sí mismo en guerra espiritual. No porque vea que algo está ocurriendo, algo mal está ocurriendo en la ciudad, cualquiera va a decir, no, pues yo me voy a poner a hacer guerra espiritual y voy a reunir a los demás pastores y les voy a decir, no, se necesita ser comisionado por el Señor, enviado por el Señor con una autoridad apostólica y profética para poder hacer eso por el nivel de autoridad que requiere, por lo que se va a enfrentar, porque es decreto contra decreto. Entonces la iglesia que conoce la posición de autoridad que le ha sido otorgada por Jesucristo, usará esa vía dada por el Espíritu Santo, o sea, usará la unción apostólica y profética para anular los decretos de muerte de Satanás y para establecer un nuevo destino sobre naciones y territorios. Toda guerra espiritual estratégica que se ha llevado a alto nivel tiene una cobertura apostólica y profética. Esa no es una misión pastoral, ni es una misión evangelística, ni magisterial, es apostólica y profética. Entonces debemos conocer el poder del decreto del rey. ¿Qué significa el rey? Cuando nosotros estudiamos hace algún tiempo la unción del sacerdote, la unción del profeta y la unción del rey, y tal vez lo recuerda, la unción del rey es una unción de gobierno y equivale hoy día a la unción apostólica. Entonces, en aquel tiempo quien emitía los decretos era el rey. Bueno, todavía hoy en las naciones donde hay rey, ¿verdad? Pero hablando del punto de vista espiritual, los decretos son emitidos por los apóstoles. Esa es la unción de gobierno. Dijimos que la palabra despojamiento era muy importante, porque era necesario que el Señor Jesucristo despojara, le quitara toda la autoridad a Satanás que el hombre le había dado en el huerto de Edén. Porque tiene que despojar de autoridad a aquel que decretó en contra para poder establecer el nuevo decreto. Entonces, en su victoria Jesús le quitó el poder al diablo, le arrebató las llaves del dominio de la tierra y conquistó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros vemos que a Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y le fue dado el nombre de Señor. Recuerde que Jesús antes, Él conocía la gloria, Él vivía en eternidad, Él vivía con el Padre, pero Él se despojó de toda deidad y se humilló a lo sumo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como hombre venció, entonces era necesario que venciera y que cumpliera todo lo dicho en la Escritura para que a Él le fuera dado un nuevo nombre y que fuera exaltado, porque Él se humilló a lo sumo, sería exaltado a lo sumo en el sentido que a partir de ese momento Jesús es Señor no solo de la tierra, sino de lo que se mueve en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces eso le da a Él toda autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces, la victoria del Señor Jesucristo fue una batalla y una conquista legal. Y se satisfizo con esto la justicia de la ley de Dios, porque había un requisito, un parámetro, algo que se tenía que cumplir, que ningún hombre pudo cumplir. Sabemos que Dios buscó hombres, varones y mujeres justos, que pudieran cumplir la justicia de Dios, pero no fue posible. Cristo es la justicia de Dios y Él fue el único que pudo cumplir toda justicia. Y nosotros somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que fuimos justificados por Él. Es decir, ya no vamos al infierno, ya no estamos bajo maldición, ya no hay condenación. Si alguno está en Cristo Jesús, no hay condenación contra Él. Porque el Señor Jesucristo vino a hacer nuestra justicia. No es por usted, no es porque sea buena gente, no es porque su papá era evangélico, no es porque le dieron una posición, es sencillamente por la justicia de Cristo Jesús, porque Él nos justificó, porque Él tomó el lugar que nos correspondía y Él se hizo pecado por nosotros para que fuéramos justificados. De esa manera fue cumplida la justicia de la ley de Dios. Entonces tenemos un derecho legal que nos fue otorgado por aquel que legalmente conquistó el lugar. Mateo 28:18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos que esa potestad, que es autoridad delegada, nos fue dada a nosotros también.
Con la autoridad total en su mano, Jesús nos dio autoridad sobre los poderes del infierno. O sea, Él no se quedó con la autoridad, porque ¿para qué, verdad? Él iba a ascender al cielo. Quienes necesitábamos la autoridad somos los que nos quedamos en la tierra, ¿verdad? ¿Sabe? Hay algunos que dicen, bueno, pero si Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, entonces ¿para qué lo dejó por aquí haciéndonos la vida difícil? No, Él dice, no, lo dejé para que ustedes le hagan a Él la vida difícil porque ustedes tienen la autoridad. Para que sufra. Entonces la base legal de nuestra fe es que Satanás fue derrotado y despojado de autoridad, tanto en los lugares celestiales como en la tierra. Entonces podemos decir como el Señor Jesús, el enemigo viene, pero nada tiene en mí, nada tiene en mí, no tiene nada de autoridad. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, Cristo, ¿verdad? Está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Está hablando de seres espirituales que se mueven en el tercer cielo, segundo cielo y primer cielo. Ahora, después que el enemigo es despojado de esa autoridad, nosotros somos restituidos, o a nosotros nos es restituido. Restituir es que nos dan lo que perdimos y un poco más. ¿Cuántos saben que ustedes tienen derecho a pedirle al enemigo que les suelte lo que es suyo y que les sea restituido más de lo que le fue quitado? Lo que el género humano perdió con el primer Adán ante Satán, lo recuperó a través de la victoria en la cruz del postrer Adán, Jesucristo. Nosotros, el género humano, todo, el que quiere creer, ¿verdad? En la cruz recuperamos lo que se había perdido. A eso vino Jesucristo, a recuperar lo que se había perdido. Ahora, el Señor no lo va a forzar a usted a que viva en ese nivel de bendición y de autoridad. Usted necesita creerlo y necesita caminar en esa bendición. Esto no es un asunto, hermanos, mental, como le digo, no es un asunto intelectual, no es un asunto físico, no es que usted diga, ay, pero es que como yo nunca fui al colegio y entonces yo no soy preparado, entonces yo creo que yo no tengo capacidad para ganar más de 500 lempiras a la semana. No se trata de eso, para nada, no ponga argumentos. Es que el Señor Jesucristo ya lo hizo, Él ya conquistó un lugar para todo aquel que cree. Hablaba ayer con mi mamá que estaba aquí acerca de un joven. Este joven yo lo conocí desde que era un muchachito. Su papá era carpintero y él me hizo el primer juego de muebles hace muchísimos años. En el año 70, ¿cuánto es? 37 años. Bueno, él ya pasó a estar con el Señor, este hermano. Su esposa, una mujer, una evangelista, pastora, una mujer de Dios. Y su hijito, su muchachito, en drogas desde chico, desde pequeño, allá en el colegio en Choluteca. Pero ellos siempre sirvieron fielmente a Dios. Y este muchacho, aunque todo el mundo creía que se había perdido en las drogas, y yo no sé cómo fue a dar allá a Nueva York, Puerto Rico, no sé. Y Dios lo agarra, lo toma. Y del que estaba en la nada, estudia diseño gráfico, resulta ser un excelente diseñador y le mandan un contrato de Dubái. El hombre gana miles de dólares ahora, muy prosperado, en un edificio frente al mar, viendo todo, le pagan la educación de sus hijos. Dice que la arquitectura es impresionante, que Dubái es un lugar que fue construido modernamente, o sea que es donde la arquitectura es más moderna, contemporánea y todo. Y yo meditaba y digo, la diferencia que hace el Señor en la vida de alguien, porque Él es un hombre ahora que ama a Dios, que conoció al Señor. Sus padres oraron hasta el último tiempo, hasta que Él se convirtió, pero de ser nada, porque Él bajó, anduvo rodando por la calle, estuvo preso, todo lo que usted se pueda imaginar. Pero el Señor hace la diferencia. El Señor hace la diferencia. Y tengo el deseo de platicar con Él, porque Dubái es uno de los lugares que vamos a ir en el nombre de Jesús. Yo lo creo. Hay mucha necesidad.
Hay mucha necesidad. En el nombre de Jesús vamos a ir. Amado mío, en Cristo somos restituidos. Usted es restituido en la honra, en el honor. Usted es restituido emocionalmente, restituido. Si usted era rechazado, si su madre lo maltrató, si su padre lo abandonó, en Cristo a usted le es restituido todo. El Señor lo mete en una familia que lo ama, que lo desea, que lo abraza, que lo bendice. Todo es hecho nuevo. No solamente le dieron lo que perdió, le da más el Señor. Restitución. Pero necesitamos creer que así es. Primera de Corintios 15, 22 y 45 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Esta es una escritura que a mí me ministra mucho, porque nosotros en Cristo, dije que se nos da no solo lo que perdimos, sino mucho más. Adán solo era un alma viviente, pero en Cristo nosotros somos espíritu vivificante. Nosotros ahora tenemos una identidad en el espíritu. Somos espíritus que tienen un alma y viven en un cuerpo. Adán era un alma viviente. Nosotros somos espíritus que dan vida, vivificante, con capacidad de engendrar, de procrear, de impartir, de multiplicarnos en el espíritu. Los hombres esclavos del pecado y de Satanás son liberados y justificados ante Dios por la sangre de Jesucristo. Ya hablamos de lo que es la justificación. Entonces, Él nos devolvió a la posición que teníamos antes de la caída de Adán. O sea, antes, la misma posición que tuvo Cristo cuando era la palabra. La posición que Dios le quiso dar en su mente, como Él lo creó y lo concibió. Imagen y semejanza de Dios en la tierra. No un hombre de pecado, sino la imagen de Dios mismo en la tierra. Eso es lo que hemos recuperado a través del Señor Jesucristo. Romanos 5, 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que el original dice, tenemos shalom, que es mucho más, ¿verdad? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hemos sido justificados pues por la fe. Es decir, usted solo necesita ser activado en su fe para ser justificado. Usted no tiene que pagar nada para ser justificado. Él lo pagó todo. Jesús nos hizo sentar en lugares de autoridad con un poder mayor que Satanás y sus huestes. ¿Dónde dice la Biblia que estamos sentados nosotros en lugares celestiales? Juntamente. Vamos a hacer algo, Pastor Remo. ¿Quiere poner aquí enfrente esa silla y sentarse, por favor? Hermano Oscar, ¿usted quiere venir a sentarse juntamente con el Pastor Remo en esa misma silla? Yo no sé si se va a sentar en las piernas de él, si se va a sentar ahí. Están sentados ellos juntamente. Tienen la misma visión de ahí donde están, pueden verlos de igual manera. Tienen la misma visibilidad, tienen la misma posición, están al mismo nivel en el piso, ¿sí? Gracias, hermanos. Así estamos con Cristo Jesús. En la misma silla, en el mismo lugar, en la misma posición, en el mismo nivel de autoridad, en la misma capacidad, no es menos. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y se hizo ese énfasis de que es juntamente. Un poder mayor que el enemigo y toda hueste espiritual de maldad. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no estamos muertos, estamos resucitados, hermano. Estamos resucitados a una nueva vida, a una novedad de vida, a una nueva dimensión. No es teoría, es verdad. No es un mito, no es una leyenda. Entonces, cuando el Señor despoja al enemigo, entonces todo el dominio que tuvo el enemigo sobre la humanidad en todos esos años, lo perdió ante el Señor Jesús. Y el Señor Jesús lo despojó de ese dominio
y nos lo entregó a nosotros. Apocalipsis 1, 17 al 18 dice, ¿verdad? Este es el profeta y apóstol Juan teniendo una visión. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso quiere decir, él tiene las llaves, quiere decir, ninguno que cree en mí verá muerte. Yo tengo las llaves. Y yo saco de la muerte a todo aquel que en mí cree. No veremos muerte. No veremos muerte espiritual, porque Cristo tiene las llaves. Y Él es el que nos justifica. Y cuando somos justificados, Él activa la llave y nos saca. Y ya no hay muerte. Esto es tremendo, hermano. Ahora, ese dominio ha sido traspasado. Porque Dios nos dio a nosotros como hijos de Él, lo que somos la familia por el Espíritu Santo, nos entregó todo dominio, poder y autoridad para gobernar y señorear sobre esta tierra, que es propiedad de Dios, pero nosotros somos los legales administradores. Nos dieron un poder de administración legal, ¿verdad? Para gobernar, muy amplio, para gobernar sobre todo lo que le pertenece a nuestro Dios. Entonces, Satanás fue legalmente, es muy importante la palabra legal, porque todo fue hecho conforme a lo que estaba decretado. Fue legalmente destronado. Ya no tiene dominio sobre el planeta. Amado mío, pero yo quisiera impartirle esto hasta lo profundo de su corazón y que usted sepa que el único que tiene dominio sobre el planeta es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en la tierra. Y el Espíritu Santo vive dentro de usted y dentro de mí. Por lo tanto, quienes tenemos dominio somos nosotros, los hijos de Dios. La iglesia tiene el gobierno y el dominio sobre el planeta. Mateo 16, 19. Esto se lo dijo el Señor ¿a quién? A Pedro. Pedro era su discípulo, su apóstol. No se lo dijo a un ángel. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y yo explicaba ayer que realmente esto quiere decir, todo lo que tú desates con las llaves, ¿verdad? Todo lo que desates ya fue desatado en los cielos, y todo lo que tú ates ya fue atado en los cielos. A ti te doy la autoridad, te doy la revelación. Y yo siempre digo, el que tiene la revelación tiene la llave, el que tiene la llave tiene la revelación. Si usted tiene la revelación, tiene la llave para abrir, para desatar, para cerrar. Y fue al hombre, fue al ser humano, fue al discípulo que le dijo el Señor esta palabra. Los decretos proféticos establecen la verdad y la ley de Dios en nuestras naciones. ¿Se acuerda que hay una diferencia entre verdad y realidad? Realidad es lo que usted ve, lo que palpa, lo que dicen, lo que oyen, pero verdad es lo que Dios decretó desde la eternidad. Entonces, todo decreto profético, todo decreto que sale de la boca de Dios o de la boca de un profeta, o un decreto que se hace bajo la unción profética, sirve para establecer la verdad de Dios que ya fue decretada en la nación. Por eso son importantes los decretos divinos sobre nuestras naciones. Entonces, estos son los decretos y ordenanzas del poder judicial del Altísimo. El juicio decretado por Jehová liberará nuestras naciones del yugo de Satanás. Y la activación profética de la iglesia traerá los decretos de Dios a la tierra. Usted sabe que hay poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, ¿verdad que sí, Rosy? Yo creo que nosotros somos el poder ejecutivo. El Espíritu Santo en nosotros es el poder ejecutivo. Ya fue legislado, ¿verdad? Ya fue legislado. Y ya está, lo judicial ya está. Ahora nosotros tenemos que ejecutar
ejecutar, hermanos amados. Esto está tremendo. Ahora, la activación profética, hoy, ¿qué era lo que Dios decía, verdad? Que estaba siendo activado algo. Esa activación profética de la iglesia trae los decretos de Dios a la tierra, porque la tierra que no ha conocido, o la gente que no ha conocido a Dios, vamos a poner una nación donde hay casi nada de cristianismo, pienso en Japón ahorita, ¿verdad? ¿Qué es lo que domina sobre la tierra? Los decretos del enemigo. ¿Por qué? No porque Dios no haya vencido, Cristo ya venció, pero mientras no haya personas nacidas de nuevo en el lugar que establezcan los decretos de Dios en la tierra, entonces la realidad, no la verdad, la realidad es que hay opresión y hay yugos de esclavitud y hay todo lo que usted quiera llamar de depravación y falta de integridad y todo lo que usted quiera. Y la gente no vive en la condición que Dios quiere. ¿Por qué? Porque no han creído, porque no han entendido, porque no han establecido los decretos de Dios sobre la tierra. Entonces necesitamos, mire, con uno que vaya y empiece a hacer las declaraciones, los decretos apostólicos, declaraciones proféticas de la verdad de Dios, y empiece a ser activada la iglesia, 2, 3, 5 que sean, comienza a activarse, y entonces se tienen que someter todas las cosas a lo que Dios estableció, a los decretos de Dios, y las naciones irán siendo impregnadas, empapadas de la verdad de Dios, hasta que se vayan desalojando las tinieblas. Y esto va a hacer que muchos escuchen la palabra del Señor también. Y hay lugares donde se está haciendo masivamente. En cada lugar será una estrategia diferente. Hay lugares donde son masivas las conversiones. Hay lugares que es uno aquí y uno allá, porque hay un tiempo, aún los lugares donde ahorita es allá escasamente. Yo creo que a través de las declaraciones y de los decretos habrá un momento que será masivo. Dios lo hará en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Por eso es importante que la iglesia esté activada proféticamente, para que la iglesia esté haciendo las declaraciones y decretos divinos sobre la tierra, no solo sobre su iglesia, sino sobre su ciudad y sobre su nación. Una iglesia que no está activada proféticamente será una iglesia religiosa y legalista. La iglesia religiosa y legalista le da risa al diablo. El diablo se sienta con la pierna cruzada en la primera fila, riéndose de las iglesias legalistas porque no le hacen ni cosquilla. Porque los decretos de Dios, de las verdades de Dios, son las que hacen que el enemigo se desaloje, porque usted le está hablando. Es como cuando llega alguien con la autoridad que ha hecho una orden de desalojo, ¿verdad? Y va escrito ahí por el juez o por quien lo haya declarado: mire, aquí vengo, sálgase por favor, aquí traemos una orden. Y cuando alguien quiere ir a desalojar a una persona, lo primero que le dice: ¿dónde está la orden de desalojo? Aquí está. Ah, bueno, sí, ni modo, tengo que salir. Tiene que ser algo escrito está, un decreto legal para que tenga que salir el enemigo. Y donde un hijo de Dios vencedor entra, tiene que desalojar al enemigo. No pueden cohabitar la luz y las tinieblas. No puede seguir viviendo con el enemigo adentro, lo tiene que desalojar. No hay otra forma. La iglesia es la vocera de Dios para anunciar los nuevos decretos del Rey, de nuestro Rey. ¿Quién más lo va a hacer? Es la iglesia. En el presente hay otros decretos de victoria dados a la iglesia por Jesucristo. Quiere decir esto, no que contraponen lo anterior, pero Dios está revelando todavía, porque el libro de los Hechos no se ha terminado de escribir. Y Dios está todavía revelando por su Espíritu Santo a apóstoles y profetas de hoy día decretos que tienen que estar establecidos o tienen que establecerse, que hablan de la victoria que ya fue ganada en Cristo Jesús. Entonces los decretos de Dios son no solo un arma defensiva o el arma más fuerte, sino un arma ofensiva poderosa. Eso quiere decir que yo puedo llegar y decretar la verdad de Dios en un lugar y el enemigo tendrá que salir huyendo. Si el nivel de autoridad va de acuerdo con el decreto que estoy estableciendo, el enemigo tendrá que irse, porque es también un arma ofensiva y le tiene terror a los decretos de Dios en la voz o en la boca de alguien con autoridad de Dios. Muy importante esto de la adoración.
Parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Con la adoración, la boca de la iglesia se convierte en la trompeta de Dios para decretar juicios sobre los espíritus territoriales y anunciarles su derrota y desalojo. ¿En qué consiste la adoración? En exaltar al Señor y declarar que de Él es la majestad, el trono, el dominio. Eso es lo que hacemos cuando lo adoramos. Tú eres majestad, tú eres rey, tú eres todopoderoso. Usted no tiene que mencionar al enemigo. Usted solamente declara o decreta la verdad de la posición de Dios, y eso para el enemigo es intimidante. Tiene que hacer sus maletas e irse. Por eso la adoración es un arma muy poderosa. Hermanos amados, mire, yo le quiero decir como por enésima vez algo, y perdóneme que se lo repita tanto. La alabanza, la adoración, no es para llenar estadios, no es para atraer gente, no es para moverle la carne a nadie. Es un arma de guerra poderosa cuando usted adora al Dios de los cielos, al Dios omnipotente, todopoderoso. Usted olvídese de si la gente le entiende o no le entiende, olvídese de si ellos están contentos o están desagradados. Usted adore a Dios porque está estableciendo una verdad en los aires, en el espíritu, y el enemigo se sentirá intimidado y tendrá que irse a otro lugar. Él no soporta estar en un lugar donde la gente está convencida quién es el rey, quién es el Dios y quién es el que gobierna. Él sabe que allí él no puede mandar, se tendrá que ir. Por eso la adoración es muy importante en la guerra espiritual. Entonces, armas espirituales, decretos proféticos revelados por Dios a sus profetas, a sus apóstoles e intercesores, son el arma de este tiempo. Es interesante lo que dice Salmos 2, 7 al 9. Y ha habido mucha controversia con esta escritura, pero fíjese lo que el salmista dice: yo publicaré el decreto. Qué interesante. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. O sea, como que se refiere a eso el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Esto es importantísimo porque lo que está diciendo, Él es mi padre, por lo tanto soy heredero del trono, por lo tanto tengo el mismo nivel de autoridad que Él. Eso ya en sí es un decreto que salió de la boca de Dios. Entonces yo publicaré el decreto: pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí se refiere en el contexto a Jesucristo, pero se refiere a todo hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero. Porque el Señor nos da a nosotros por herencia a las naciones para ir y decretar sobre ellas, para tomar dominio, posesión y desalojar al enemigo y despojarlo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Sí sabemos que es para Cristo en el contexto, pero hay un decreto poderoso en eso, y nosotros podemos también, como el salmista, publicar ese decreto. El diablo, sus principados y potestades ya fueron derrotados y no tienen ningún dominio sobre mi país. Quisiera decirlo conmigo. Bueno, dígalo. El diablo, sus principados y potestades ya fueron derrotados y no tienen ningún dominio sobre mi país. Amén. Dios nos dio un nuevo decreto de vida. El decreto de muerte fue anulado por Jesús. Ahora, lo que está escrito en la Biblia es ley, es estatuto o orden real, es una proclamación oficial. Levante otra vez su Biblia, hermano, y diga: lo que aquí está escrito es ley. Amén. Así es una proclamación oficial. Ahora, el profeta, este es un ministro, un ministerio importantísimo en la guerra espiritual. Si usted ve, los profetas han cobrado interés o importancia en el último tiempo, porque se ha visto que son necesarios en la guerra espiritual estratégica o la batalla territorial. Ahora, el profeta es un ministerio radar, o sea, que está captando lo que está pasando en el ambiente espiritual, lo que está ocurriendo en los cielos. Detecta los movimientos de nuestros enemigos espirituales a través del don de discernimiento de espíritus y por la revelación y por la guía del Espíritu Santo. El profeta es el atalaya de Dios que ocupa la torre de la fortaleza
en la congregación, en la iglesia, para observar el movimiento adversario y dar la voz de alerta. Esas son unas de las funciones del profeta. El profeta nos desata la palabra divina revelada a través de su voz. Siempre hemos dicho que la voz es la expresión del Espíritu. El Padre dijo, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Se lo dijo a un profeta en particular, pero es verdad para nosotros y es verdad para el que tenga el llamamiento profético. Ser la boca de Dios tiene que ver con haber entresacado lo precioso y haber rechazado lo vil. Entonces el profeta desata la palabra divina a través de su voz. Es un proclamador, pero también tiene que ser un guerrero. El profeta con actos proféticos también habla al enemigo, aunque no declare con la boca, de parte de Dios, y desata el poder energético de la palabra revelada o la palabra rema. Los actos proféticos son poderosos cuando son actos proféticos dirigidos y revelados por el Espíritu Santo. Ahora, un acto profético no es algo que usted se imagina y dice que va a hacer. No es hacer una velada, no es hacer una obra de teatro, no es hacer un drama. No es decir, vamos a tener allí en una mesa sal, harina, aceite y en determinado momento cuando canten tal cosa yo voy a ir y voy a empezar a regar. Eso no es un acto profético. Un acto profético es que el Espíritu de Dios viene y le revela y le dice, haz una declaración o un decreto o un acto profético, aunque no hables, y esto va a tener una unción poderosa y el Señor indica qué es lo que se va a hacer. Ahora, cuando Dios le dice a un profeta que haga un acto profético, no necesariamente tiene que haber tenido X, Y o Z elementos proféticos. Un profeta puede usar la silla, puede usar el papel, puede usar la pluma, puede usar el pañuelo, lo que ande. Dios hará con lo que tiene en el momento. No es que hay elementos proféticos definidos que tienen que estar allí, pero no es así. Puede hacerlo con lo que esté a la mano. Lo que importa es la declaración o que está haciendo en el momento conforme el Señor le indica. Y el acto profético lo que hace es un establecimiento gráfico en el Espíritu. El profeta, esta palabra profética estratégica del Todopoderoso, expresada mediante movimientos, símbolos, está hablando de actos proféticos. Y actos proféticos llevan el mismo poder divino que la profecía hablada, cuando es dirigida por el Señor, ¿verdad? En una ocasión, sí creo que les he comentado, nos invitaron a dar un seminario a un lugar. Y entonces cuando llegamos, pues tenían una serie de cosas en el escenario y me dijeron, ya le tenemos listo todos los elementos para que haga un acto profético. Yo dije, ¿en qué lío me han metido si a mi Dios no me ha dicho que haga ningún acto profético? Y yo quedaba viendo aquellas cosas y aquellas frutas y yo, ¿qué voy a hacer allí? Pero al hermano Oscar Dios le dijo, y agarró un banano verde y hizo un acto profético poderoso en el momento que lo estaba despelando. Recuerda, hermano, fue una autoridad y una unción, pero tremenda. Y a lo mejor ese no era para el acto profético, yo creo que ese no era de los elementos, era otra cosa, pero así fue como el Señor le dirigió, y fue algo, se estableció en el Espíritu, algo poderoso, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es como uno cree que tiene que ser hecho. El dinamis divino, o sea, el poder de Dios, ¿verdad? El poder del reino de Dios actúa para que lo que es declarado por el profeta en sus actos se cumpla cabalmente. El profeta nos trae la palabra, la revelación de Dios, la visión y la estrategia de guerra. Nos da la visión. Creo que eso está claro. Ahora el apóstol, la función del apóstol en esto, el apóstol es el general a cargo de la guerra espiritual estratégica. Es el representante directo del gobierno de Dios, está ungido para ejercer autoridad y decretar o establecer lo que se debe de hacer en la batalla. O sea, es el que va a dar las instrucciones, las directrices. Y el apóstol brinda su cobertura como líder gobernante y padre espiritual para la guerra. Además, él toma la revelación traída por el profeta y decreta con la palabra misma lo que sucederá. Establece por decreto y afirma o declara firme la visión y palabra traída por el profeta. El apóstol es el ministerio que declara la guerra. ¿Por qué lo decimos? En el Antiguo Testamento los profetas nunca declararon la guerra, ellos solo trajeron la estrategia de batalla por la palabra del Señor. Quienes declaraban la guerra eran los reyes, ¿verdad?
Entonces los gobernantes, jueces o reyes eran los que determinaron la guerra. Lo mismo es en el caso de los profetas de hoy día. Entonces el decreto real fue lo que estableció que Israel iría a la pelea. Entonces hoy apóstoles son los que ocupan el lugar de los gobernantes en la iglesia, como en el tiempo de los reyes. El decreto apostólico es ley, es un decreto contra el enemigo, y ellos decretan la derrota del diablo, que ya fue derrotado, ¿verdad? La guerra espiritual de este tiempo, del tercer milenio, dije, es una batalla territorial, apostólica y profética, y deben de involucrarse estos dos ministerios. Si no están los apóstoles y profetas en una guerra espiritual estratégica, no hay cobertura correcta. Eso implica que habrá bajas en el ejército, ¿verdad? Y si no hubiese apóstoles y profetas a la hora de atacar, faltará contundencia, respaldo divino y cobertura angélica. Y debido a que estamos peleando espiritualmente contra enemigos, dioses territoriales con D minúscula, necesitamos que nuestra guerra sea hecha al más alto nivel. Ahora terminamos con esta frase: el decreto de Dios sobre América, sobre Centroamérica, sobre Honduras es avivamiento, justicia, salvación y prosperidad. Amén. Esa es la declaración, ese es el decreto de Dios. No debemos aceptar ninguna otra cosa contraria a esa, y eso debe de ser lo que nosotros declaremos.